Hoy es viernes de milagros y prosperidad. ¿Siente usted el peso invisible que le arrastra al abismo de la desesperanza, las cadenas gélidas que atan sus pies e impiden su avance? ¿Siente el aire enrarecido de un futuro que parece distante, las puertas que se han cerrado y la luz que parece no querer penetrar? Hoy, usted va a experimentar una ruptura, una apertura, una liberación que trasciende lo natural. No desvíe la mirada, no se permita dudar, continúe hasta el final. Hay un clamor que resuena desde las profundidades de su ser, una voz que anhela libertad, un respiro de aire puro donde la abundancia fluya sin impedimentos. ¿Se siente usted aprisionado por deudas que se multiplican, por enfermedades que insisten en habitar su cuerpo, por relaciones rotas que desangran su alma, por miedos que paralizan cada paso, por una oscuridad que parece haber hecho morada en su espíritu? Sí, lo sé. Veo la angustia en sus ojos, la fatiga en su postura, el peso de las ataduras que le sujetan a un pasado de escasez y dolor. Son cadenas de acero forjadas en la duda, murallas erigidas por la desesperación, velos de tinieblas que ciegan su visión a la gloria que le aguarda. Pero este es el momento del giro. Este es el día en que lo imposible se doblega a la fe. Oh Señor, poderoso y glorioso, que la espada flameante del Espíritu rasgue el velo de tinieblas que cubre cada rincón olvidado de nuestra alma, cada herida oculta, cada sombra que insiste en perseguirnos. Despierta, oh alma adormecida, para la realidad de que no hay grillete que resista al poder del Altísimo. Rompa las cadenas que atan su mente a la escasez, que aprisionan su corazón al resentimiento, que ahogan su voz en el silencio de la resignación. Hoy, el cielo se inclina para escuchar su clamor, para atender su anhelo más profundo. Efatá, 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 ábrete. Sienta el calor de la presencia divina envolviendo cada fibra de su ser. Visualice ahora las cadenas que le sujetan, no importa cuán antiguas o cuán fuertes parezcan. Véalas resquebrajándose, agrietándose, desintegrándose en polvo ante la luz avasalladora que emana del trono del Padre. Las puertas que estaban cerradas, selladas por años de frustración y decepción, comienzan a temblar. El cerrojo oxidado se deshace, la madera vieja cruje y la rendija de luz que se forma se ensancha, revelando un camino nuevo, un paisaje de esperanza y posibilidades infinitas. Este no es un momento de mera sugestión, sino de un decreto celestial que se manifiesta en la tierra. La palabra Efatá, pronunciada por Jesucristo, no fue solo un sonido, sino una fuerza creadora que rasgó el silencio de la sordera y abrió los canales de la audición. Así como Él habló al hombre sordo y mudo, y la curación se manifestó instantáneamente, hoy esa misma autoridad es liberada sobre su vida, sobre sus circunstancias, sobre todo aquello que ha estado cerrado, bloqueado, silenciado. ¿Recuerda usted aquel día en Marcos capítulo 7, cuando trajeron a Jesús un hombre que era sordo y apenas podía hablar? La multitud suplicaba que Jesús impusiera las manos sobre él. Pero Jesús, en un acto de profunda compasión y poder soberano, apartó al hombre, lejos de la multitud. Él colocó los dedos en los oídos del hombre y después de escupir, tocó la lengua del hombre. Entonces, mirando al cielo, con un gemido profundo, él dijo, Efatá, que significa, ábrete. E inmediatamente, los oídos del hombre se abrieron, su lengua se desató y comenzó a hablar claramente. Esta no fue una oración casual, fue una orden divina, un decreto que rompió las barreras físicas y espirituales. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la misma autoridad que operó aquel día está disponible para usted ahora. Las barreras que le impiden oír la voz de Dios, de hablar con claridad sobre su propósito, de moverse en libertad, están siendo confrontadas por el mismo poder. La sordera espiritual, la incapacidad de discernir la voluntad de Dios,
la mudez que impide la proclamación de su fe, todo esto está bajo el poder del Efatá. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde parece que nuestros oídos espirituales están cerrados? No logramos oír la dirección, la orientación, la promesa. O quizás nuestra boca esté amordazada por el miedo, por la timidez, por la falta de fe, impidiéndonos declarar las verdades de Dios sobre nuestras vidas. Hoy, el Espíritu Santo está soplando vida nueva sobre cada uno de ustedes, abriendo los canales de comunicación con lo divino. La palabra Efatá es un llamado a la restauración completa, no solo física, sino también espiritual y emocional. Es una invitación para que usted se alinee con la voluntad de Dios, permitiendo que su palabra penetre en cada área de su existencia, trayendo claridad, voz y libertad. Efatá. Que la puerta de la prosperidad se abra para usted, que el camino de la abundancia se revele, que cada bloqueo financiero sea pulverizado, que el flujo de provisión divina sea liberado en su vida, desbordándose en todas las áreas, como un río caudaloso que rompe las presas. Que el desierto se transforme en jardín, que la escasez se convierta en abundancia. Porque está escrito: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Este salmo, tan amado y conocido, no es solo una poesía, es una declaración profética de provisión y cuidado divino. David, el salmista, un hombre que conoció la escasez en el desierto y la abundancia en el trono, comprendió que la fuente de toda provisión no estaba en sus rebaños o en su reino, sino en el propio Señor. Cuando el Señor es su pastor, Él no solo le guía, sino que también le alimenta, le protege y suple cada una de sus necesidades. Nada me faltará. No es una promesa de lujo desmedido, sino de una suficiencia divina que excede toda lógica humana. Es la garantía de que, incluso en tiempos de crisis, el maná caerá del cielo, las aguas brotarán de la roca, y la mesa será puesta delante de sus enemigos. Piense en Malaquías 3:10, que nos desafía: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Aquí, la prosperidad no es solo una posibilidad, sino una promesa ligada a la obediencia y a la fe. Las ventanas de los cielos no son meras rendijas, son portales de abundancia que Dios se compromete a abrir. El derramar de una bendición hasta que sobreabunde habla de un desborde que no se limita solo a lo financiero, sino que afecta todas las áreas de su vida. Es una bendición que excede la capacidad de almacenamiento, que inunda y transforma el desierto en un oasis de prosperidad. Este es un convite divino para probar la fidelidad de Dios, para ver con sus propios ojos la ruptura de las barreras financieras y la manifestación de una provisión sobrenatural. Y Filipenses 4:19 ecoa esa verdad con claridad cristalina. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La riqueza de Dios no es limitada, es infinita, gloriosa y está disponible para aquellos que están en Cristo. Suplir todo lo que os falta significa que no hay área de su vida donde la provisión divina no pueda alcanzar. Sea para el alquiler, la comida, la educación de los hijos, el tratamiento de salud, la liquidación de deudas o la inversión en un nuevo proyecto, Dios tiene el suministro. La clave está en la fe y en la comprensión de que Él es el proveedor y no sus propias fuerzas o la economía del mundo. El contexto histórico de Filipenses es de una iglesia que estaba en necesidad, pero que también era generosa. Pablo les asegura que Dios, en su fidelidad, no los abandonaría. Para nosotros hoy, esto significa que la generosidad, la fe y la dependencia de Dios son los canales por los cuales la abundancia fluye,
Deuteronomio 28:12 nos recuerda: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no tomarás prestado. Este versículo es una promesa de liderazgo financiero, de ser cabeza y no cola, de ser un dador y no un deudor. El buen tesoro de Dios no es solo una metáfora, es una realidad espiritual que se manifiesta en el mundo físico. Él le capacitará para trabajar, para innovar, para gestionar, de tal forma que el fruto de su trabajo será bendecido y multiplicado. Las implicaciones para los días actuales son profundas. Significa que usted puede salir del ciclo vicioso de la deuda, de la escasez crónica, de la lucha constante por supervivencia. Significa que el desempleo puede ser revertido, que oportunidades de negocio pueden surgir de la nada, que la creatividad para generar riqueza será derramada sobre usted. Las aplicaciones prácticas para la vida de los oyentes son claras. Primero, examine su fe en la provisión divina. ¿Cree usted realmente que Dios es capaz de suplir cada necesidad? ¿O confía más en sus propias fuerzas y en los sistemas del mundo? Segundo, practique la generosidad y la fidelidad en los diezmos y ofrendas, no como un trueque, sino como un acto de adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre sus finanzas. Tercero, busque la sabiduría divina para gestionar sus recursos. Pida a Dios discernimiento para invertir, para ahorrar, para gastar con sabiduría. Cuarto, declare la palabra de Dios sobre sus finanzas. No solo lea, sino proclame los versículos de prosperidad sobre su casa, su trabajo, sus proyectos. El poder de la palabra hablada, alineada con la fe, es un catalizador para la manifestación de la abundancia. La escasez es una mentira que ha aprisionado a muchos. Hoy, el Efatá de la prosperidad está rompiendo esa mentira y liberando un flujo ininterrumpido de bendiciones. No se aferre más a la mentalidad de pobreza. La mentalidad de Cristo es de abundancia y provisión. Efatá, que las cadenas de la enfermedad y la dolencia se rompan, que cada célula de su cuerpo sea restaurada, cada órgano sea sanado, cada dolor sea disipado por la llama purificadora del Espíritu Santo, que la salud plena y vigorosa sea su porción, que la vitalidad retorne, que la energía fluya sin impedimentos, que la sanación divina se manifieste ahora en cada fibra de su ser, de la cabeza a los pies. La enfermedad no es la voluntad final de Dios para su vida. Aunque vivamos en un mundo caído, el sacrificio de Jesús en la cruz proveyó no solo la salvación de su alma, sino también la sanación de su cuerpo. Isaías 53:5 declara con poder: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las llagas de Jesús no fueron solo heridas físicas, fueron el precio pagado por cada dolor, cada enfermedad, cada dolencia que podría afligirnos. Pedro, en 1 Pedro 2:24, ecoa esa verdad diciendo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La conexión entre pecado y enfermedad es innegable, pero la buena noticia es que, así como el pecado fue redimido, la enfermedad también fue vencida en la cruz. El contexto espiritual es que Jesús se convirtió en nuestro sustituto, llevando sobre sí toda la maldición de la ley, incluyendo las enfermedades que resultan de la desobediencia. Él cargó el peso para que nosotros pudiéramos andar en libertad y salud. Esto significa que la sanación no es una excepción, sino una provisión divina para todos los que creen. Jeremías 30:17
nos trae una promesa específica de restauración. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, dice Jehová. Esta es una palabra profética para Israel, pero que resuena para cada uno de nosotros hoy. Dios es el restaurador, el médico por excelencia. No importa el diagnóstico, no importa la gravedad de la enfermedad, la palabra de Dios es más poderosa. Él no solo alivia el dolor, Él restaura la salud, Él sana las heridas más profundas, aquellas que los ojos humanos no pueden ver. Y en Mateo 8:17 leemos que Jesús, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él no solo sanó a los enfermos, Él se identificó con el dolor humano, absorbiéndolo en su propia carne para liberarnos. Las implicaciones para los días actuales son vastas. Si usted está luchando contra una enfermedad crónica, un mal que los médicos no logran diagnosticar, un dolor persistente que roba su alegría, sepa que hay una palabra de sanación para usted. La sanación divina no se limita solo al cuerpo físico, se extiende a la mente, liberándola de ansiedad, depresión y pensamientos obsesivos. Alcanza el alma, sanando traumas emocionales y heridas profundas que fueron abiertas por experiencias dolorosas. La enfermedad es una cadena, pero el efatá de la sanación está siendo pronunciado sobre usted ahora, rompiendo cada eslabón, deshaciendo cada nudo. Las aplicaciones prácticas para la vida de los oyentes incluyen: primero, confiese la palabra de Dios sobre su salud. Declare que por las llagas de Jesús, usted fue sanado. No niegue el dolor, pero afirme la verdad de Dios por encima de su condición. Segundo, busque la oración de fe. La oración eficaz del justo puede mucho. Pida que otros hermanos en Cristo oren por usted. Impongan las manos, ungiendo con aceite si fuera el caso, conforme a Santiago 5, 14, 15. Tercero, no desista. La sanación puede ser un proceso, pero la promesa es cierta. Continúe creyendo, continúe buscando, continúe declarando. Cuarto, cuide de su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Haga elecciones saludables, pero confíe en que la sanación final viene del Señor. Que el efatá de la sanación se manifieste en usted, de la punta de sus cabellos a la planta de sus pies, trayendo una vitalidad que usted nunca experimentó antes. Efatá, que las prisiones emocionales se deshagan, que el perdón libere su corazón de la amargura, que la alegría inunde su alma, que la paz que excede todo entendimiento se apodere de su mente, que los traumas del pasado sean borrados, que las heridas emocionales sean cicatrizadas, que la ansiedad y el miedo sean expulsados por la autoridad de la palabra, que la libertad emocional sea su realidad, que la ligereza del espíritu sea su constante. ¿Cuántos de nosotros cargamos cargas invisibles, cadenas emocionales que nos sujetan a viejos rencores, resentimientos que corroen el alma, miedos que paralizan cada paso hacia el futuro? Jesús dijo en Juan 8:36, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La libertad que Cristo ofrece no es superficial, es profunda, abarcadora, alcanzando las capas más íntimas de nuestro ser. Él vino para liberarnos de toda forma de cautiverio, incluyendo las prisiones que nosotros mismos construimos o que nos fueron impuestas por las circunstancias de la vida. Gálatas 5:1 nos exhorta: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esta libertad no es para ser perdida o negociada. Es un regalo precioso que debe ser guardado y vivido. El yugo de esclavitud puede venir en forma de vicios, de patrones de pensamiento negativos, de compulsiones, de amargura, de falta de perdón. Pero Cristo nos liberó de todo eso. El contexto espiritual es la liberación de la ley y del pecado, pero esa liberación se extiende a todas las áreas de nuestra vida.
incluyendo nuestro bienestar emocional. La libertad es un estado de espíritu, una elección diaria de vivir sin las ataduras del pasado. Salmos 34:18 nos conforta. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Para aquellos que sienten el dolor de un corazón roto, de un alma herida por traiciones, pérdidas o decepciones, la promesa es que Dios está cerca. Él no está distante, observando su dolor. Él se inclina para sanar, para restaurar, para traer consuelo. El quebrantamiento no es el fin, sino el inicio de una profunda sanación y transformación. Y Romanos 8:1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación, el sentimiento de culpa, la vergüenza del pasado, todo eso es una prisión emocional. Pero en Cristo no hay condenación. Usted es libre para vivir una vida plena, sin el peso de lo que ya fue. Las implicaciones para los días actuales son inmensas. La ansiedad que le asfixia, la depresión que le arrastra al fondo, la ira que le consume, el miedo que le paraliza, todas esas son cadenas emocionales que el Efatá está rompiendo. El perdón, tanto el acto de perdonar a otros como el de perdonarse a sí mismo, es una clave poderosa para esa liberación. No es un sentimiento, sino una decisión que abre las puertas de su prisión y le libera para vivir en paz. Los traumas del pasado, por más profundos que sean, no tienen el poder de definir su futuro cuando usted está en Cristo. Las aplicaciones prácticas incluyen: primero, decida perdonar. Libere a aquellos que le hirieron y, si es necesario, pida perdón. Esto es un acto de obediencia y liberación. Segundo, entregue sus ansiedades y miedos a Dios. Filipenses 4:6-7 nos enseña a presentar nuestras peticiones a Dios con acciones de gracias, y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes. Tercero, renueve su mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos instruye a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa sustituir pensamientos negativos por verdades bíblicas. Cuarto, busque apoyo. No tenga vergüenza de buscar ayuda pastoral, de un mentor o de un profesional de salud mental, si es necesario. La libertad emocional es suya por derecho divino, y el Efatá está abriendo esa puerta para usted ahora. Sienta la ligereza, la paz, la alegría que invaden su ser mientras las cadenas de la amargura y el miedo se deshacen. Efatá, que las puertas de la sabiduría y el entendimiento se abran, que su mente sea iluminada para discernir los planes divinos, para tomar decisiones acertadas, para ver oportunidades donde antes solo había obstáculos, que la creatividad fluya, que la inteligencia se agudice, que la intuición espiritual sea agudizada para guiar sus pasos hacia su propósito. En un mundo de incertezas y decisiones complejas, la sabiduría humana muchas veces se muestra insuficiente. Es en ese punto que la sabiduría divina se convierte no solo en un deseo, sino en una necesidad vital. Santiago 1:5 nos encoraja con una promesa gloriosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no retiene la sabiduría. Él la derrama generosamente sobre aquellos que la piden con fe, sin dudar. Esto significa que no hay decisión demasiado grande, problema demasiado complejo, o camino demasiado oscuro para la luz de la sabiduría divina. Proverbios 3:5-6 nos da una brújula infalible. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
La verdadera sabiduría comienza con la confianza en Dios, no en nuestra propia capacidad limitada. ¿Cuántas veces intentamos resolver problemas con nuestra lógica humana solo para encontrarnos en un laberinto sin salida? El camino para el entendimiento divino es la rendición de nuestra propia inteligencia y la dependencia total del Creador. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa incluirle en cada decisión, grande o pequeña, buscando su orientación antes de actuar. Y la promesa es clara: Él enderezará nuestras veredas, convirtiendo el camino tortuoso en un camino recto y claro. Daniel 2:20-22 nos muestra la soberanía de Dios sobre el conocimiento y la sabiduría. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel, un hombre de profunda sabiduría y discernimiento, reconoció que toda la sabiduría y poder vienen de Dios. Él es quien revela lo que está oculto, quien ilumina lo que está en tinieblas. Esto significa que Dios puede darle ideas, soluciones que nadie más logra ver. Él puede guiarle a oportunidades escondidas, a estrategias que llevan al éxito, a caminos que desvelan su propósito. La intuición espiritual, esa voz mansa y delicada que le guía, es un don de la sabiduría divina. Las implicaciones para los días actuales son cruciales. En el ambiente de trabajo, para tomar decisiones de carrera, para gestionar un negocio, para resolver conflictos, la sabiduría divina es su mayor activo. Le capacita para ver más allá de lo obvio, para anticipar desafíos, para crear soluciones innovadoras. En el ámbito personal, le ayuda a construir relaciones saludables, a educar a sus hijos con principios, a gestionar sus emociones con madurez. La falta de sabiduría es una cadena que lleva a errores, frustraciones y oportunidades perdidas. Pero el efatá de la sabiduría está abriendo su mente, iluminando su entendimiento, agudizando su intuición para que usted pueda andar en claridad y propósito. Las aplicaciones prácticas para la vida de los oyentes son: primero, haga de la oración por sabiduría una práctica diaria. No solo en momentos de crisis, sino constantemente. Segundo, sumérjase en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente primaria de la sabiduría divina. Estúdiela, medite en ella, aplíquela en su vida. Tercero, busque consejo de personas sabias y temerosas de Dios. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuarto, esté abierto a nuevas ideas y perspectivas. La sabiduría divina muchas veces viene de formas inesperadas. Que el efatá de la sabiduría abra su mente a una nueva dimensión de conocimiento y discernimiento, capacitándole a vivir una vida de elecciones acertadas y de propósito claro. Efatá, que los cielos se abran sobre su vida, que la unción de Dios descienda sobre usted, que el poder del Espíritu Santo le capacite para romper cada barrera, para derribar cada gigante, para conquistar cada promesa. Que la gloria del Señor se manifieste en cada área de su existencia, transformando lo ordinario en extraordinario, lo imposible en posible. Esta es la culminación de todo lo que hemos hablado, la apertura total de los cielos, la manifestación del poder y de la gloria de Dios en su vida. No es solo una oración, sino un decreto profético que libera la plenitud del Espíritu Santo sobre usted. Joel 2:28 profetizó: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés, como registrado en Hechos 2:17, donde Pedro declara:
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El derramamiento del Espíritu no es para unos pocos privilegiados, sino para toda carne, para usted y para mí. La unción de Dios no es un concepto místico y distante, es la capacitación divina que le permite hacer lo que humanamente sería imposible. En Lucas 4:18, Jesús declara su misión citando Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La unción es para liberación, restauración, sanación y proclamación. Si el Espíritu del Señor está sobre usted, usted es capacitado para romper las cadenas que sujetan a otros, para traer luz donde hay oscuridad, para sanar donde hay enfermedad, para liberar donde hay opresión. No subestime el poder que reside en usted a través del Espíritu Santo. Efesios 3:20 nos recuerda del poder ilimitado de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que opera en nosotros es el Espíritu Santo, y a través de él, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos siquiera imaginar. No hay límites para lo que Dios puede hacer a través de una vida que está abierta a su unción. La gloria del Señor no es solo un sentimiento, es una manifestación tangible de su presencia y poder, transformando lo ordinario en extraordinario, lo imposible en posible. Las implicaciones para los días actuales son que usted no necesita más sentirse débil, incapaz o limitado. La unción de Dios le capacita para ir más allá de sus propias fuerzas, para superar obstáculos que antes parecían infranqueables. Sea en su ministerio, en su profesión, en su familia, en su comunidad, la unción de Dios le convierte en un agente de transformación. Le da el coraje para hablar, la sabiduría para actuar, la fe para mover montañas. La apertura de los cielos significa que la comunicación con Dios es clara, que las revelaciones son abundantes, que la presencia divina es constante. Las brechas invisibles que impedían el fluir de lo sobrenatural están siendo llenadas por la gloria de Dios. Las aplicaciones prácticas para la vida de los oyentes son: primero, busque una vida de intimidad con el Espíritu Santo. No es una fuerza, sino una persona que anhela comunión con usted. Segundo, pida por más de la unción de Dios. No se contente con lo mínimo, clame por un derramamiento abundante. Tercero, obedezca a la voz del Espíritu. La unción fluye a través de la obediencia. Cuarto, use los dones que Dios le dio. No los entierre, póngalos en práctica para la gloria de Dios y para el beneficio del prójimo. El efatá de la unción y de la gloria abra los cielos sobre su vida de una forma que usted nunca experimentó, capacitándole a vivir una vida de poder, propósito y manifestación de lo sobrenatural. Sienta el temblor de la tierra bajo sus pies. Las murallas están cayendo, las cadenas se están rompiendo, la oscuridad está retrocediendo. Un rayo de luz celestial atraviesa las nubes densas que cubrían su horizonte, y la aurora de un nuevo día surge, vibrante y llena de promesas. El aire que usted respira ahora es fresco, puro, cargado de la fragancia de la victoria. Las puertas están de par en par, revelando un jardín exuberante, un banquete de bendiciones, un camino de prosperidad y paz. Usted ya no está solo. Usted ya no está preso. Usted es libre. La visión que usted tenía de un futuro sombrío y limitado está siendo deshecha. La niebla de la duda y de la desesperanza
está disipándose. Delante de usted ya no hay un muro infranqueable, sino un horizonte vasto y acogedor, repleto de posibilidades que el propio Dios ha preparado. Este es el momento de levantarse, de sacudirse el polvo del fracaso y de la derrota. Este es el tiempo de extender las manos y abrazar la plenitud que Dios ha preparado para usted. Ya no hay lugar para la duda, para la vacilación. El milagro ya ha comenzado. La abundancia ya está fluyendo. La liberación ya es suya. Levante su cabeza, mire al cielo y vea la vastedad de las posibilidades que se abren delante de usted. No es una promesa distante, sino una realidad presente que se está desplegando ante sus ojos. Lo que parecía imposible ayer, hoy se convierte en el escenario para la manifestación del poder de Dios. Las lágrimas que usted derramó en el silencio de la noche, los gemidos que su alma profirió en angustia, todo eso fue oído. Y la respuesta es el Efatá. No se permita retroceder. No se deje engañar por las voces de la incredulidad que intentan robar su victoria. El enemigo de su alma siempre intentará sembrar la duda, pero hoy la semilla de la fe está germinando en su corazón. La batalla fue vencida en el Calvario, y la victoria es suya. Las cadenas que parecían inquebrantables están ahora en pedazos. Las puertas que parecían selladas para siempre están de par en par. El camino que parecía bloqueado está ahora libre y abierto para que usted camine hacia su destino profético. Sienta la energía, la fuerza, la renovación que invaden su ser. Este es un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, una nueva estación de milagros y prosperidad. Ahora, con el corazón desbordante de fe y gratitud, levante su voz y proclame con toda la fuerza de su ser, con la certeza de que el cielo oye y responde: Efatá. Mi mente se abre al cielo, mi corazón se abre a la abundancia, mi vida se abre a los milagros. Efatá. Estoy libre, estoy sanado, estoy próspero. Efatá. Que esta sea la semilla de transformación que germinará en su vida, produciendo frutos de alegría, paz y prosperidad en el nombre del Señor. Amén. Que esta proclamación resuene en cada fibra de su ser, que rompa los últimos vestigios de incredulidad, que establezca un nuevo patrón de vida para usted. No solo diga esas palabras, sino siéntalas, créalas, vívalas. Esta es su declaración de independencia espiritual, emocional y financiera. Este es su grito de victoria. Este es su Efatá. A partir de hoy, usted ya no es el mismo. Usted es un agente de milagros, un canal de abundancia, un portador de la libertad de Cristo. Abrace esa nueva identidad. Viva esa nueva realidad. El cielo está abierto sobre usted. La gloria de Dios está sobre usted. Efatá, Efatá, Efatá.